Somos una iglesia trinitaria y a veces nos es fácil identificar, por ejemplo, decimos, bueno, Dios Padre es el creador del mundo y lo vemos desde Génesis, creando y dando vida a la naturaleza y a los seres humanos. Y después vemos en concreto a Jesús, hecho hombre, y toda la historia de la pasión de Cristo, lo vemos crucificado y nos quedamos como iglesia cristiana también con el símbolo de la cruz como central de nuestras vidas. Y también está el Espíritu Santo. Sí, creemos en el Espíritu Santo y es como que está ahí, como un anexo, un apéndice del libro. Está Dios Padre, Jesucristo, sí, el Espíritu Santo también. Esto no lo digo yo solo, lo dicen los credos de la iglesia, los credos históricos. Si uno estudia los credos, el credo apostólico, el credo niceno, le dedica una gran parte a Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, largo. Toda una parte bastante larga de Jesucristo, de todo lo que fue, todo lo que hizo. Y después de Jesucristo dice, creo en el Espíritu Santo. Y pasa a otro tema, creo en la Santa Iglesia Católica, creo en eso. Casi como que no nos animamos a decir, qué sé yo, creo. Hoy estamos como iglesia cristiana celebrando Pentecostés, recordando en parte un momento único en que en Hechos capítulo 2 se describe el Espíritu Santo descendiendo sobre la iglesia primitiva. No es que el Espíritu Santo empezó a comenzar ahí en Hechos capítulo 2. No es que ahí fue el nacimiento del Espíritu Santo, sino que como Dios es eterno y Dios trino es eterno, el Espíritu Santo estaba desde la creación del mundo también. Pero muchas veces hablamos del Espíritu Santo Pentecostés, sí, ahí está Hechos capítulo 2. Pero vamos a dedicarle un tiempo en este domingo a tratar de identificar un poco más cuál es la función del Espíritu Santo, brevemente, en 20 minutos, cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo somos llamados a recibirlo también. Y para eso vamos a leer el capítulo 16 del Evangelio de Juan, cuando está Jesús anunciando su partida, anunciando que iba a ir a la cruz, que iba a resucitar el tercer día, que iba a ascender, y como corolario de toda la obra de Jesús, nos enseña esto. Juan capítulo 16, vamos a leer desde el 4 al 16, 4b. No les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora vuelvo al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Al contrario, por esto que les he dicho, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer ustedes. Todavía un poco y no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Vamos a orar que Dios nos ilumine para entender hoy lo que significan estas palabras. Querido Dios, gracias por las enseñanzas de la Biblia y gracias Dios porque llegaron a nuestros días. Pero te pedimos hoy que podamos desempolvar el mensaje original de Jesús para que lo podamos entender y aplicar en nuestras vidas también. Que todo lo que tu palabra nos enseña no sea solamente una información teórica doctrinal, sino que hoy tu Espíritu Santo haga una obra especial en la vida de cada uno de nosotros.
Pedimos que con tu amor abras nuestra mente, abras nuestro corazón, para que estemos dispuestos no solo a entender lo que la Biblia nos enseña, sino también que estemos abiertos a lo que vos quieras hacer en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dijimos que íbamos a mencionar algunas de las funciones del Espíritu Santo, y en este pasaje, la primera con la que Jesús describe al Espíritu Santo es un Espíritu Santo que viene a consolarnos, a confortarnos, a darnos ánimo. En realidad, en el contexto en que Jesús lo habla, era algo sumamente importante. Imagínense los discípulos después de 3 años de caminar con Jesús, de confiar en Jesús, poner todas sus esperanzas en este Jesús que iba a transformar el mundo, que iba a revolucionar el mundo, y de golpe Jesús les está diciendo, bueno, en realidad falta poquito y no me van a ver más. Entonces Jesús los ve tristes, los ve abatidos, cansados, desesperados, no sabían qué iba a pasar. Y Jesús les dice, no, pero yo me voy, pero no es que quedan solos. Viene alguien que va a traer el consuelo que ustedes necesitan. Y uno dice, bueno, particularmente lo que esos discípulos estaban necesitando en ese momento era consuelo, ánimo, esperanza. Y Jesús habla del Espíritu Santo como el confortador. Pero también podríamos aplicarlo a que el Espíritu Santo es el que trae justo lo que necesitamos para cada momento. En ese momento necesitaban consuelo. En otros momentos quizás necesitaban ánimo. En otros momentos quizás necesitaban un pinchazo para que se muevan. Dale, movete. El Espíritu Santo es lo que necesitamos en cada etapa de nuestra vida. Por otro lado, nos enseña esta primera partecita del Espíritu Santo, cuando dice, yo les digo, versículo 7, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí nos habla de un Espíritu Santo que va a traer convicción. Y uno podría decir, bueno, va a traer convicción. Entonces todos se van a arrepentir y van a creer en Jesús como Salvador del mundo, porque si el Espíritu Santo convence, ya está, todos se van a arrepentir. Sin embargo, una lectura precisa de este texto no dice necesariamente que va a traer convicción para arrepentimiento, sino que el mundo se va a dar cuenta de lo que el Espíritu Santo está hablando, pero no necesariamente se van a dar vuelta a su vida para seguirlo. Va a haber una conciencia. Algunos ven acá, en parte, la conciencia del ser humano que nos hace dar cuenta de las cosas que hacemos mal y que no nos importa hacerlas mal. Vieron que hay veces que nos damos cuenta de algo, sabemos que está mal. Cristianos y no cristianos, en general, a eso le llamamos la culpa de la conciencia. La conciencia nos dice que algo está mal. Y a veces no nos importa. Bueno, eso también es el Espíritu Santo obrando en nosotros, porque algo interesante también, distinto de la experiencia cristiana que nos dice este texto, que a veces nos pareciera como cristianos que el Espíritu Santo es solo para los cristianos, que el Espíritu Santo obra en aquellos que quieren que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y sin embargo, este texto no dice que va a ser para los cristianos, dice que el Espíritu Santo va a venir a obrar en todas las personas, a que todas las personas reconozcan y se den cuenta de lo que Dios quiere. Una de las cosas que me interesa muchísimo, porque va en total oposición a lo que muchas veces como iglesia creemos, es esto de que, el versículo 9, nos convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Y me voy a dedicar un poquito más en este versículo que en el resto, porque creo que si lo entendemos bien, entendemos el Evangelio todo. Generalmente, cuando hablamos de pecado, esa palabra que políticamente incorrecta que no se puede pronunciar desde el púlpito, cuando hablamos de pecado, nuestra mente se va rápido a algo que hacemos, que está mal, algo feo, caca, sucio, pum, cachetazo, feo, pecado, mal, hice algo mal. Alguno tal vez con un poquito más de reflexión podrá decir, bueno, no, pecado también es cuando pensamos algo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si pensamos algo que va contrario a Dios, eso también es pecado. Alguno tal vez que leyó la Biblia un poco más y dice, por ejemplo, leyó algo de la carta de Santiago
Dice, pero no hacer algo bueno también es pecado. Porque Santiago dice, para aquel que sabe lo bueno y no lo hace, para él es pecado. O sea que si sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, también es pecado. Fíjense cómo va increyendo el concepto de pecado. Primero era, hice algo malo, eso es pecado. Pensé algo malo, eso es pecado. No hice algo bueno, también es pecado. Pero acá, Jesús va no a describir lo que hace el pecado o las consecuencias del pecado, sino la raíz. Porque no dice, los va a convencer de pecado y les va a mostrar todo lo que hicieron mal. Los va a convencer de pecado y se van a dar cuenta de lo que pensaron mal. Muy claramente, el versículo 9 dice, los convencerá de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, si entendemos bien este texto, el pecado no tiene que ver con lo que hacemos, ni con lo que pensamos, ni lo que omitimos hacer, sino lo que creemos o dejamos de creer. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que dejamos de hacer, en todo caso, será una consecuencia de que nuestra fe no está bien enfocada en Jesucristo. Pero no es al revés. No es que yo hago cosas malas o contrarias de Dios y entonces no creo. Y entonces me alejo de Dios y parece como que no hay retorno, no hay forma de volver a Dios. No, es al revés. Mi corazón primero se aleja de Dios y entonces caigo en actitudes, pensamientos, motivaciones contrarias a la voluntad de Dios. Pero el Evangelio justamente es al revés, que el Espíritu Santo viene, trabaja primero en nuestra fe, primero en orientar de vuelta nuestra creencia en Dios, para después que naturalmente las consecuencias sean que queremos vivir una vida que agrada a Dios. Por eso la fe reformada no se centra tanto en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en enfocar bien nuestra fe. Si nosotros entendemos bien esto, no vamos a vivir una vida religiosa de culpabilidad. No vamos a vivir una vida que todo el tiempo le tenemos miedo a Dios porque quizás se da cuenta lo que hice. Vamos a disfrutar del perdón de Dios. Vamos a celebrarlo. Es como hoy vamos a tener la cena del Señor. Y tal vez alguno dice, y la verdad, hoy voy con una vergüenza a tomar ese pan y esa copa. No me la merezco, pero ni a palos. Y está bueno reconocerlo. Pero está bueno ir a sentarse con alegría, porque el precio de ese pecado ya fue pagado. Eso es el centro del Evangelio. Si nosotros pensamos que todavía tenemos que seguir pagando por el precio de lo que hice, entonces no creímos en Jesucristo. Es mentira. No creemos entonces que la cruz de Cristo realmente cubrió todo pecado. Si Él lo cubrió, ¿por qué lo estoy pagando yo? Nosotros creemos realmente que el Espíritu Santo trae convicción de nuestros pecados, pero no solamente para que corrijamos y vivamos una vida que parezca más buenita, sino para que dentro nuestro el Espíritu Santo trabaje para que podamos creer en todo lo que Dios nos enseña en la Biblia y podamos de esa manera, sí, caminar de acuerdo a su voluntad. Después menciona otras dos cositas. Dice, respecto de esto mismo, el pecado no es una falla en lo que hacemos, sino en lo que creemos. Y Juan 3:18, después del famoso pasaje de Juan 3:16 y 17, dice, el que en él cree en Jesús, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es que nuestras obras nos condenan, sino nuestra falta de fe nos condena. No es que Dios nos condena, sino que nuestra falta de fe nos condena. Ahora dice después, versículo 10, nos convencerá también de justicia por cuanto voy al Padre. Nosotros creemos que la muerte de Jesús revela la verdadera justicia, que es muy diferente a la justicia humana. ¿En qué cambia la justicia humana con la justicia divina? La justicia humana, idealmente, castiga al culpable, ¿no? En un sistema que funcione, por lo menos, si alguien hace algo malo, la justicia viene y debería castigarlo, o por lo menos contenerlo para que no lo haga de vuelta. Y en el mejor de los casos, tratar de rehabilitarlo.
para que no tenga ganas de hacerlo de vuelta. Entonces, eso sería una justicia buena, humana. Es difícil lo que estamos por ver, porque en realidad la justicia divina no es considerada justicia desde nuestros ojos. Es decir, la cruz de Cristo nos demuestra a un Dios injusto. Injusto con su propio Hijo, o sea, con Él mismo. Porque el inocente paga por los culpables. Porque la carga de la culpa no la llevan los pecadores, los culpables, sino que la lleva el inocente. Entonces dice, el Espíritu Santo les va a dar a entender un nuevo concepto de justicia. La justicia que solamente Cristo puede satisfacer. De juicio, voy adelantando porque hoy se hace largo, si no. Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Esto es un tema complejo, no lo vamos a entrar en profundidad, pero muchas veces como cristianos pensamos, sí, el juicio es en el día final. Cuando venga Jesucristo por segunda vez va a haber un juicio y cada uno de nosotros compareceremos ante ese juicio. Pero de esto que está hablando Jesús ya desde antes, está diciendo que hay uno que ya fue condenado. Hay uno que ya está castigado y es el príncipe de este mundo. Nosotros, los cristianos y los no cristianos, somos los que todavía le damos entidad y poder al enemigo de Dios. Porque en realidad la Biblia nos dice que ya fue castigado. Así que si nosotros, y esto nos pasa mucho con las tentaciones, es que el diablito me está tentando. Este enemigo me... No, mentira. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, tenemos todo lo necesario para no ser tentados por el enemigo. La Biblia dice que existe primero, ¿no? Que existe una fuerza del mal. No la vamos a ignorar, ni tampoco la desestimamos. Existe. Pero la Biblia también dice que no tenemos por qué tenerle miedo, ni por qué someternos a esa fuerza del enemigo, sino que el Espíritu Santo nos da todo lo que necesitamos para resistir, para mantenernos firmes. Así que no le echemos la culpa. En todo caso, nosotros volvamos a enfocarnos en Dios. Ahora, tercera cosa. Primero dijimos, el Espíritu Santo conforta, consuela. El Espíritu Santo nos convence, nos hace dar cuenta, nos abre los ojos. Pero también versículos más adelante dice, versículos 12 al 16, el Espíritu Santo nos guía. Dice Jesús, todavía tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, este es el versículo que elegimos para reflexionar en este mes, justamente por Pentecostés. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Creo que está bueno volver a la Biblia cuando hablamos del Espíritu Santo. Creo que es un peligro pensar que nosotros creemos en Dios como creador en el pasado, en Jesucristo como mediador en lo que nosotros llamamos el principio de la era después de Cristo, y después al Espíritu Santo como algo que, Él nos va a guiar con otras cosas. En realidad lo que dice este texto es que el Espíritu Santo, la forma en que nos guía es volver a interpretar y aplicar las enseñanzas de Cristo, pero no que tiene unas nuevas cosas que nos tiene que revelar. Y acá voy a usar una palabra muy interesante que no es castigable si usamos, pero por lo menos tenemos que entenderla. Alguna vez tal vez escucharon, el Espíritu me reveló algo. El Espíritu me reveló que le tengo que declarar mi amor a esta bella mujer. El Espíritu me reveló que tengo que renunciar a este trabajo. Y está bien si usamos esa palabra, pero por lo menos sepamos que teológicamente es una palabra muy peligrosa. Porque teológicamente cuando hablamos de revelación, decimos que revelación es lo que Dios nos dejó escrito en esta Biblia. Dios reveló su voluntad en los patriarcas, en los profetas y en los apóstoles. Y nos dejaron su revelación escrita, conteniendo todo lo que necesitamos para la salvación y para la vida.
Entonces, en realidad, lo que hace el Espíritu Santo no es ayudarnos a ser adivinos, no es ayudarnos a interpretar el futuro, sino que nos guía a interpretar lo que Dios ya reveló. Por eso, en realidad, teológicamente decimos que el Espíritu Santo nos ilumina para entender la revelación de Dios que ya fue, que no necesitamos agregar más a la revelación. Por eso hay algunos pasajes en Apocalipsis, incluso en los Evangelios, que dicen, ojo de agregar algo a esta palabra que ya fue revelada. Porque ya todo lo que Dios tenía que decir para nuestra salvación, para nuestra vida, fue revelado. Esto es un principio que uno puede decir, bueno, el pastor está medio doctrinal hoy, está teórico, pero todas las sectas nacen de querer agregarle algo, de una nueva revelación, de algo que en la Biblia se les pasó, pero algún gran profeta iluminado descubrió una nueva revelación para entender mejor la revelación antigua. Entonces uno puede decir, sí, es medio teórico, pero les aseguro que hay un montón de personas presas en movimientos sectarios que agregan, que tratan de incorporar nuevas verdades a la verdad que Dios ya ha revelado. Así que si escucho por el pasillo, por ahí, que el Espíritu Santo le reveló algo, no le voy a crucificar. Pero técnicamente, digamos, nos iluminó para entender mejor la revelación de Dios. Eso sí podemos decir. El Espíritu Santo viene para glorificar a Jesús. No es, y decimos a veces, el Espíritu Santo es la continuación de Jesús. Porque Jesús muere, resucita, asciende y baja el Espíritu Santo. Esto se ve muy bien, muy claro en el comienzo de Hechos. Hechos se aparece el Jesús resucitado a los apóstoles, asciende y al otro capítulo ya vemos al Espíritu Santo descendiendo. Así que sería natural decir, bueno, el Espíritu Santo es la continuación de Jesús. ¿Cuál es el peligro de esto? Es que pareciera que el Espíritu Santo está haciendo algo que a Jesús se le olvidó hacer. Cuando la Biblia misma dice que la obra de Jesús está consumada, está completa, no le falta nada a la obra de Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos hace volver a Jesús. Nos hace recordar esa cruz, es su invitación a dejar ahí todas nuestras cargas. Nos hace que no nos guiemos para otro lado, por otros caminos, sino que nos hace una y otra vez volver a esa cruz de Cristo. Juan 15:26 dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, dice Jesús, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que el plan del Espíritu Santo no es revelar algo nuevo, sino al revés, que nosotros volvamos a la centralidad de la cruz de Jesucristo para nuestra salvación. En el versículo 16, que va terminando este pasaje, dice, si uno lo lee ahí solo, es un versículo medio raro. Tal vez alguno se lo quiere memorizar para poner una tilde en su lista de versículos memorizados. Todavía un poco y no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Clarísimo. Como el agua. Todavía, lo pueden pegar en la heladera. Todavía un poco y me verán y un poco y no me verán. Bueno, claramente Jesús, y sobre todo por el contexto, Jesús está diciendo un poco y después no me van a ver, es decir, crucifixión, chao. Ahora los biblistas dudan un poco qué es eso de nuevo un poco y me verán. ¿De qué estará hablando? ¿De su resurrección y su aparición? ¿Esos pequeños días, esos 50 días que se apareció? ¿O será que está diciendo no me van a ver por un tiempo largo y después me verán cuando regrese? No sé. No me voy a inclinar por una o por la otra. Lo que sí nos hace este versículo sencillito es dar esperanza, es dar ánimo. De decir, Jesús no es un héroe del pasado, un héroe crucificado y sepultado. No es un héroe que resucitó y se olvidó de nosotros, sino que es un Salvador que nos vuelve a dar esperanza y decir, va a volver, lo vamos a ver de vuelta. Esto nos sirve para los tiempos en que no lo vemos, en que no lo sentimos. Tal vez a alguno de acá le haya pasado. Por más cristianos que seamos, por más que nuestra fe nos dice que Dios existe, que Dios nos ama,
que Dios es como un padre para nosotros, puede pasar que a veces no lo sentimos, que a veces nos sentimos desamparados, solos. Y si no, lean algunos de los salmos que son terribles. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos salmistas, si no fuera que está en la Biblia, casi lo insultan a Dios. Dicen, me abandonaste, estoy solo, todos me odian y hasta vos te olvidaste de mí. Salmos muy duros para con Dios. Como cristianos podemos tener esos tiempos. Tiempos de dificultades, de pruebas, complicaciones, y no lo sentimos a Dios. ¿Será que Dios se habrá alejado? ¿O será tal vez que está, y solamente que está a la espalda y no lo sentimos nosotros, no lo vemos? ¿Será que tenemos que volvernos para poder verlo? Quiero terminar con una pequeña referencia a Pentecostés, Hechos 2. Este pasaje de Juan 16 preanuncia la venida del Espíritu Santo. Si leemos en Hechos 2, se concreta que está la iglesia primitiva, los primeros cristianos, unos 120 más o menos, y desciende el Espíritu Santo. Y voy a hacer una breve referencia a Hechos capítulo 2, porque nos ubica dentro de la serie que estamos viendo de estos varios domingos. Hace 3 domingos empezamos una serie que se llama Así como yo los he amado, y que estamos reflexionando la forma en que Jesús quiere que nos amemos los unos a los otros. Y justo nos cayó Pentecostés en el medio. Y al principio les confieso y dije, ¿y qué hago? ¿Sigo con la serie o agarro Pentecostés? Y después me di cuenta que es exactamente de lo que estamos hablando. Porque ¿qué pasa en Hechos capítulo 2? Desciende el Espíritu Santo, pero es interesante que el Espíritu Santo no desciende en las casas de cada uno cuando están haciendo el devocional, cuando están orando, cuando están buscando a Dios individualmente, sino cuando están reunidos, cuando están en comunidad. Y el gran milagro de Pentecostés, si uno lee todo el texto y no se queda solamente con las lenguas de fuego, es que gente de todas las naciones, de distintos pueblos, que hablaban idiomas distintos, estaban juntos proclamando las buenas noticias de Jesús. Ese es el milagro de Pentecostés. Entonces Pentecostés también nos habla de una comunidad unida, que vive el amor de Dios, que no se fija en las diferencias, que se fija en lo que los une. Y esto no se puede lograr sin Pentecostés. No se puede lograr solamente como un esfuerzo humano. No se puede lograr como si fuéramos una ONG. Se puede lograr solamente porque el Espíritu Santo descendió para hacer una transformación interior. Si no, uno puede pegar con boligoma las cosas y queda más o menos pegoteada. Pero el Espíritu Santo baja y hace que surja naturalmente desde nuestro corazón la unidad de los cristianos más allá de las diferencias. Y el lema de esta serie, así como yo los he amado, ámense ustedes los unos a los otros, que dice Jesús en Juan, no se puede cumplir si no está el Espíritu Santo trabajando desde adentro en cada uno de nosotros. Entonces terminamos con esto. El Espíritu Santo viene a trabajar individualmente en nosotros, pero también es el agente de unificación de todos los cristianos. ¿Vieron la bendición final? Cuando estamos todos pensando en la comida, o alguno está pensando ya en la reunión que tenemos, o que nos estamos por ir rápido. Hay una bendición final antes de todo eso. Es un pasaje, no es una bendición que le inventamos los pastores. Hay varias bendiciones en la Biblia, yo suelo usar una que está al final de la segunda epístola de Corintios, 2 Corintios 14, que tiene 3 partes, especialmente con un aspecto trinitario, que dice el amor de Dios Padre, hoy que la dije al revés, la gracia del Espíritu, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos y cada uno desde ahora hasta la consumación de los tiempos. No se vayan, no era la bendición final, solo la estoy recitando porque quiero decir algo, falta la cena del Señor. Generalmente entendemos, la gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros, sí, que venga la gracia de Dios que me perdone, que a través de la cruz pueda yo recibir esa alegría de sentirme perdonado. El amor de Dios nuestro Padre, sí, yo siento que Dios me ame, que hoy salga de acá sabiendo
confiando que yo soy el Hijo de Dios y que Él nunca me va a desamparar. Y que la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué sé yo? Cuando decimos en la bendición que la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, implica dos cosas. Por un lado, que el Espíritu Santo tenga comunión con cada uno de nosotros, pero además que el Espíritu Santo genere esa comunión auténtica y natural entre los hijos de Dios que reciben esa bendición. Pablo no le estaba escribiendo esa bendición a una persona, le estaba escribiendo esa bendición a una iglesia, la iglesia de Corinto. Entonces, el interés de Pablo es que la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, que el Espíritu Santo provoque esa comunión sana de relaciones auténticas, naturales, genuinas. Así que vamos a terminar con esta conclusión y con este ánimo. Tal vez hay hoy acá algunas personas que son más racionales, sobre todo desde una orientación cultural más occidental, que tratamos de entender toda la lógica de las cosas. Creo que Pentecostés nos desafía los límites de nuestro raciocinio. Nos desafía los límites de las cosas que no entendemos y que el Espíritu Santo hace trascendiendo nuestros propios límites mentales, intelectuales. Creo que para los que somos muy racionales, el Espíritu Santo nos desafía a estar abiertos a que Dios haga cosas distintas en nuestra vida, que nos sorprenda, que nos ayude en momentos en que nosotros pensamos que tenemos que resolver todos nuestros problemas, en momentos que nosotros planificamos cómo se resuelven estas cosas, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a volver a la Escritura, volver a Cristo, volver a entender lo que Dios quiere para nosotros. Y tal vez para otros que están más acostumbrados al mundo espiritual, creo que el desafío también es entender que este Espíritu Santo no necesariamente es lo importante que nos haga sentir algo, que nos emocionemos por algo. Si bien podemos emocionarnos, los sentimientos no quedan afuera, pero la obra del Espíritu Santo no es solamente que me ponga hoy a llorar, sino que ese llanto me haga regresar a Cristo y a recibir las bendiciones de esa cruz donde Jesús dejó su vida por cada uno de nosotros. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una promesa hermosa y terrible. El que empezó la buena obra en ustedes, es decir, si ustedes se reconocen como cristianos, el Espíritu Santo empezó una buena obra en ustedes. Y lo que dice es que el que la empezó la va a terminar. Es hermoso. ¿Por qué digo que es terrible? Porque la va a terminar te guste o no te guste. Hay cosas en tu vida que tienen que ser transformadas. Hay cosas en mi vida que el Espíritu Santo está trabajando hoy. Si yo tengo la flexibilidad para adaptarme, para entender, para relacionarme con Dios y comunicarme con Él y permitir que Él haga su obra, va a ser una promesa hermosa. Ahora, si yo me pongo duro, tenso, no quiero, va a ser duro, va a ser difícil. Pero en realidad es una promesa de que Dios no nos abandona, no nos deja así como estamos. ¿Sí? Como decía Max Lucado, Dios nos ama como somos, pero no nos quiere dejar así. Te ama como estás, te ama así, pero también quiere perfeccionarte. La cena del Señor es ese momento en que vamos a sentarnos como somos, pero permitimos que Él nos transforme también, que nos desafíe los pensamientos, que nos desafíe las actitudes, que nos desafíe las conductas que no están alineadas con su voluntad. Así que todos están invitados hoy a la cena del Señor, con tal que vengamos con un corazón dispuesto a reconciliarnos con Dios y abiertos a que el Espíritu Santo haga algo nuevo en nuestra vida. Vamos a orar y le pido a los ancianos que me acompañen a la mesa. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este día estar celebrando el descenso de tu Espíritu Santo. Señor, y queremos cada uno de nosotros humildemente pedirte perdón por nuestras faltas, preparándonos para compartir esta mesa.
queremos ser sinceros con vos y que escuches de nuestra propia boca las cosas que hemos hecho fuera de tu voluntad. Pero no lo hacemos como castigo, sino que lo hacemos con alegría, sabiendo que la cruz de tu Hijo Jesús cubre multitud de pecados. Y sabiendo que hoy hacemos lo que vos nos pediste, de recordar esa cruz y volver una y otra vez para recibir tu perdón. Señor, te pedimos que trabajes en nuestra vida en este momento, mientras compartimos la cena. En el nombre de Jesús. Amén.